Buenos días, queridos hermanos. Un saludo especial para todos. Dios les bendiga. Estamos listos para compartir una vez más la palabra de nuestro Dios. El mensaje que hemos preparado para hoy se titula ¿Qué falta de mi vida cristiana? Es una pregunta. ¿Qué falta de mi vida cristiana? Y el texto está en Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Antes de leer la porción, vamos a orar al Señor para que bendiga este tiempo en que hemos de estar juntos y que vamos a compartir la palabra de Dios, para que la palabra del Señor pueda llevar a cada uno sostén, pueda llevar entendimiento y sobre todo nos pueda presentar delante de Dios justificados por medio de su palabra. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, porque usted es nuestro Dios, porque es nuestro Salvador, porque le hemos aceptado en nuestro corazón. Señor, usted ha enviado a Jesús, su Hijo, para morir por nosotros en la cruz. Ese gran sacrificio que nos da vida eterna, Padre. Y confiados estamos caminando hacia la eternidad, Señor, para estar siempre en su presencia. Bendice este mensaje, bendice a cada persona que le escucha, permite que pueda ser comprendido y que Padre Celestial pueda traer frutos, que puedan haber almas arrepentidas. Señor, que haya decisiones de fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje, como les decía antes, ¿qué falta en mi vida cristiana? ¿Qué falta en mi vida cristiana? Y al leer el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 21, nosotros nos damos cuenta de que quizás hay algunas cosas allí en el pasaje que nos recuerdan que como creyentes nos hacen falta algunas cosas importantes como creyentes que tenemos que cumplir como hijos de Dios. Y esto es lo que vamos a descubrir en este tiempo en que vamos a estar reunidos compartiendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con lo que se goza, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bellas palabras del apóstol Pablo a nosotros en este tiempo, que nos ayudan a llevar una vida diferente, una vida que honra a nuestro Señor. Nosotros hemos conocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros, los que hemos conocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos un deber ante Dios primeramente y ante nuestro prójimo, de vivir una vida distinta, una vida que glorifique al Señor. Y cuando nosotros hablamos acerca de una vida distinta, nos referimos a un modelo especial, un modelo que dicta la palabra de Dios, un modelo bíblico, no como vive todo el mundo, en algunas ocasiones imitándose unos a otros, sino que el modelo de vida del cristiano es un modelo especial, un modelo que nace de Dios mismo, que él pone en el creyente ese modelo de vida diferente. Como hijos de Dios,
tenemos un deber primeramente ante Dios y ante nuestro prójimo de vivir una vida distinta, una vida que glorifique a Dios y ponga plenitud de gozo en nuestros corazones. Esa es la vida del creyente. El creyente, yo encuentro en la calle algunas personas que se dicen ser creyente, pero siempre tienen un rostro triste. No hay alegría en sus corazones. Y la Biblia dice que nosotros debemos anhelar o vivir una vida llena de gozo, una vida totalmente completa de gozo, el gozo que nuestro Señor Jesucristo da. Y nosotros como hijos suyos debemos procurar tener en nuestra vida ese gozo, no fingido, como dice el versículo, el amor sea sin fingimiento. En algunas ocasiones, sin embargo, parecerá no ser una realidad de muchos cristianos. Esa plenitud de gozo, esa vida ideal que el creyente debe vivir, en algunos cristianos no es una realidad. Es por ello que la palabra del Señor nos exhorta a vivir una vida totalmente cristiana, de acuerdo a lo que dice la santa palabra de Dios. Por ello es de suma importancia buscar a través de las Sagradas Escrituras lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo se debe vivir la vida, y buscar en la Biblia qué nos falta, qué no tengo yo, que la Biblia me enseña que debo tener, y cómo tenerlo según lo que Dios muestra a través de su palabra. Veamos entonces qué acciones importantes deben darse en nuestras vidas para obtener lo que nos falta en la vida cristiana. Y voy a compartir con ustedes algunos puntos importantísimos que hablan acerca de la plenitud de vida en el creyente, para que no le falte nada. El título del mensaje dice: ¿qué me falta en mi vida cristiana? A muchos de nosotros nos faltan muchas cosas, sobre todo la certeza de que soy salvo. Pero voy a compartir con ustedes algunas cosas bien interesantes que nos hablan acerca de tratar de llenar ese vacío que aún queda en nuestro corazón y vivir una vida plena delante de Dios. En primer lugar, Dios quiere que tengamos amor genuino por nuestros semejantes, amor genuino por nuestros hermanos. Miren lo que dice el capítulo 12. El capítulo 12 se ha definido como la carta magna en la vida diaria del creyente, porque el mismo título de este capítulo dice deberes cristianos, y es lo que nosotros como creyentes debemos buscar. Como creyentes debemos siempre, por medio de la palabra de Dios, saber cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida, para que nosotros podamos de esa manera tratar con nuestro prójimo. Nos dice en Romanos capítulo 12, el versículo 9: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El domingo pasado les decía a mis hermanos que como creyentes debemos preferirnos unos a otros. Pero aparte de preferirnos, debemos mostrar un amor real, genuino. Hay mucha gente que ríe, saluda, pero que realmente no ama. Su amor es fingido. Por eso el apóstol dice: el amor sea sin fingimiento. Dios quiere, por el contrario, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un amor no fingido, un amor genuino con nuestros semejantes. La palabra del Señor nos dice: el amor sea sin fingimiento. Y podemos preguntarnos a quiénes o con quiénes nosotros debemos compartir nuestro amor como creyentes. En primer lugar, debemos compartir nuestro amor con la gente más cercana de nosotros, más cercana a nosotros.
Hay mucha gente que son muy buena gente en la iglesia, en los grupos cristianos cuando se reúnen, pero no lo toleran en sus hogares, porque son ásperos, porque se enfurecen muy rápido, gritan, disciplinan de una manera exagerada a sus hijos. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestro amor, nosotros debemos empezar a darle amor a las personas que están más cerca de nosotros. ¿Y quién está más cerca de nosotros? Nuestra esposa. Así que nuestro primer amor, o la práctica de un amor genuino, debe ser exactamente con nuestra esposa. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 5, el versículo 33. Por lo demás, hermanos, nos dice el pasaje, por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué nos dice la palabra? Nos hace una exhortación hermosa. Nos invita a amar a ese ser que está más cerca de nosotros, a nuestra esposa. También la Biblia nos invita a amar a nuestros hijos. Y sabe, el amor nuestro sin fingimiento debe ser compartido en nuestros hogares, con la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Hay mucha gente que viene a la iglesia pero no le habla a su esposa o a su esposo, o ha tenido una mala relación con sus hijos. La Biblia dice que la práctica del amor empieza allí donde nosotros estamos, en el hogar. Génesis capítulo 42, versículo 38, nos da una muestra del amor de un padre por su hijo. Génesis capítulo 42, el versículo 38, nos dice la palabra del Señor acá en las páginas del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 42, el versículo 38. La palabra del Señor nos dice lo siguiente en Génesis capítulo 2, versículo 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Estas son palabras de un padre amoroso de Jacob, que la refería a sus otros hijos, refiriéndose a Benjamín, su pequeño hijo, su hijo más pequeño. Nosotros como varones y las damas como damas debemos empezar a amar a la gente que está más cerca de nosotros. Primeramente a nuestra esposa. Segundo, a nuestros hijos. El amor, antes de darse al prójimo, a la gente que no está con nosotros, debe compartirse, ese amor sin fingimiento, con la gente que está muy cercana a nosotros. Por eso debemos amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, y debemos amar de todo corazón a nuestros hermanos en Cristo. Mira lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Solamente vamos a leer ese pasaje de Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 y 8. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué bello expresar nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo. Amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hermanos en Cristo. Todo ese amor, dice la Biblia, que repartimos nosotros debe ser sin fingimiento. Yo he visto a mucha gente que
estrecha la mano de alguien, pero lo están haciendo, ese acto lo están haciendo fingido. No hay un real amor en sus corazones. Y el apóstol nos aconseja amar sin fingir, amar a nuestro prójimo, como nos dice este versículo que acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué nos sigue diciendo el pasaje que nos sirve como base para el mensaje de hoy? En el versículo 10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Dios quiere que nosotros nos amemos y aborrezcamos lo malo. El Señor nos insta a amarnos como creyentes y dejar a un lado las diferencias que nos separan. Tratar de amarnos de todo corazón. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 8, el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la ignorancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Otro consejo que nos da el apóstol Pablo por medio de esta carta a los romanos, nos dice que debemos aborrecer. En el versículo 9 todavía nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Seguid lo bueno. Y acá en Romanos capítulo, en Proverbios capítulo 8, el versículo 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El creyente debe aborrecer el mal, no conformarse con estar haciendo aquellas cosas que lo llevan a pecar. ¿Qué cosas llevan a nuestro corazón a actuar de una forma distinta, de una forma mala? ¿Qué cosas llegan a nuestro corazón que nos hacen aborrecer el mal? Nosotros tenemos que pensar qué dejamos entrar en nuestros corazones, que luego va a producir algo malo. Y el apóstol acá en este pasaje nos dice: aborreced lo malo. En el versículo 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En Proverbios capítulo 6, el versículo 16 al 19, nos hablan de algunas cosas que son importantes deshacer de nuestra vida y no dejarla entrar, para librarnos del mal, para que el mal no se enseñoree de nosotros, que somos hijos de Dios. Mira lo que nos dice Proverbios 6, 16 al 19. Nos dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los labios altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Se ha identificado usted con este pasaje en alguna de las cosas que dice el pasaje? Si es así, usted tiene hoy la oportunidad de abrir su corazón a Cristo y aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dios quiere que tengamos amor genuino por nuestros semejantes. En segundo lugar, Dios quiere que seamos diligentes en todas las cosas que nosotros hacemos. El versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El creyente no tiene licencia para estar perezoso.
El creyente siempre tiene que estar activo. La vida es corta, así que tenemos que activarnos para poder cumplir el plan de Dios. Y cuando la Biblia se refiere a ser diligente, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo soy, por ejemplo, con mi responsabilidad en el trabajo cristiano? Atiendo el trabajo que el Señor me ha dado, como lo hago algunas veces en forma secular. Tenemos que estar seguros si estamos haciendo o cumpliendo con la responsabilidad que Dios nos ha dado de ir y llevar el evangelio, de ser ejemplo. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 13, el versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Por eso el apóstol nos dice aquí que debemos actuar con diligencia. En el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, ferviente en el espíritu. Cuando hablamos acerca de diligencia, debemos preguntarnos si estamos cumpliendo nuestra responsabilidad con la iglesia, nuestra responsabilidad en el trabajo. ¿Qué tan diligente soy en el trabajo? Debo preguntar. ¿Cómo me comparto con mi responsabilidad, o cómo me comporto con mi responsabilidad en la comunidad donde vivo? ¿Saben? Muchos de nosotros no nos interesa lo que hace la comunidad, especialmente si dentro de esa comunidad nada más yo soy el único creyente. ¿Sabe? Cada cosa que pasa nos da la oportunidad de hablar de Jesús. Cuando estamos en nuestra comunidad y nos relacionamos con nuestros vecinos, aparte de hacer el trabajo que nos toca en la comunidad, tenemos la oportunidad de hablar a otros de Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 10, sí, 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 10 nos dice lo siguiente. 2 de Pedro 1, 10 nos habla acerca de nuestra responsabilidad con la comunidad. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10, me fui hasta al capítulo 5 buscando el capítulo 1. 1:10 nos dice así 2 de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, disculpen, estoy leyendo primera. 2 de Pedro 1:10 nos dice la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis en tentación. ¿Cómo me comporto yo en la comunidad? Tal vez no soy de testimonio, y el apóstol nos insta a ser testimonio, a comportarnos como hijos de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación de fe, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En tercer lugar, en mi práctica cristiana, ¿soy un genuino creyente? Es una pregunta que debíamos hacernos todos. En la práctica cristiana, ¿soy realmente el creyente que Dios quiere que yo sea? O tal vez, como dijimos antes, estoy fingiendo. En los versículos 12 y 13 de Romanos 12 nos dice: gozaos con la esperanza, sufríos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos, dice la palabra del Señor.
espero yo realmente lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, yo debo mostrar ese amor a la gente que no conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque son gente que ya han pasado, quizás algunos por nuestras iglesias, pero aún no han hecho esa decisión de fe. Tenemos que orar, tenemos que presentarle esa persona delante de Dios para que Dios haga la obra, para que el Señor haga la obra. Y en esto de practicar genuinamente la fe en Cristo, debemos preguntarnos como creyentes, primeramente, si estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Soportamos nosotros las aflicciones que muchas veces el mundo nos da? ¿O nos pasamos todo el día de una u otra manera tratando mal a nuestro hermano por algo que es responsabilidad nuestra? No, la Biblia dice que nosotros debemos demostrar nuestra personalidad de genuinos creyentes con lo que nosotros hacemos día a día, con nuestras acciones. En cuarto lugar, soy un creyente pacífico y soporto el trabajo de los creyentes por amor a Cristo. ¿Soy yo acaso esa persona en la cual las otras personas pueden ver? Alguien que les puede aconsejar, alguien que les puede hablar de Jesús. Mire lo que nos dice los versículos 14 y 15 de Romanos capítulo 12. Nos dice la palabra del Señor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Saben? No es sencillo, no es fácil amar a alguien que nos ha hecho tanto mal, o amar a alguien que quizás ha sacado provecho de nosotros por el hecho de ser creyentes. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos actuar de una forma pasiva en cada una de esas situaciones. En los versículos 14 a 15 de Romanos 12 nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay mucha gente que no quiere dar el brazo a torcer cuando hay una discusión y después salen disgustados con alguien porque su punto de vista no ganó. No, la Biblia dice que nosotros debemos ser diferentes como hijos de Dios. Debemos gozarnos con nuestros hermanos y de la misma manera compartir cuando hay dificultad. En los versículos 14 y 15 de este pasaje nos dicen: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Soy yo realmente un creyente pacífico y soporto el mal uso que muchas veces me doy yo mismo a mi cuerpo? La palabra del Señor dice que nosotros debemos comportarnos de una forma diferente cuando tenemos que enfrentar alguna dificultad con una persona que no conoce a Jesús. En quinto lugar, puedo ceder mi lugar por amor a otro, mostrando amor y humildad. Mire lo que dice el versículo 16 de Romanos 12. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados. Con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabe? La palabra del Señor nos invita a gozarnos aún en medio de las aflicciones de la vida. Aún cuando las cosas no se ven tan claramente. Y cuando hablamos acerca de un creyente íntegro, un creyente que
ha obtenido la máxima calificación de Dios por su vida, aún a ese individuo necesita el perdón de sus pecados. Y nosotros tenemos que traerlo a los pies de Jesús. En este punto de tratar de congeniar con la gente que no conoce a Jesús y tratar de hacer o establecer un puente para comunicarnos con ellos, nosotros debemos actuar en cada una de las acciones que nosotros emprendemos con mucha sabiduría. Mira lo que nos dice Colosenses capítulo 4, el versículo 6. Colosenses capítulo 4, el versículo 6. Sea vuestra palabra sazonada con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Sea vuestra palabra. Y cuando escuchamos esto, nos acordamos de la responsabilidad que tenemos nosotros con aquellos que no conocen a Jesús. Trato con cortesía a los que piensan en mí. Y el versículo que acabamos de leer nos dice: sea sazonada vuestra palabra. Puedo alejarme o quedarme en el tiempo que sea necesario. En quinto lugar, puedo ceder mi lugar por amor a otro, mostrando amor y humildad. Yo he visto estos casos en algunos lugares donde el padre, por ejemplo, entrega un órgano que su hijo o su hija necesita. Es amor, es la demostración de amor hacia esas personas que tanto se quieren, que el padre está dispuesto a perder uno de sus órganos por ver a su hijo sanado. ¿Cómo actúo? Y es una pregunta que todos los creyentes debemos hacer cuando la oportunidad nos llega para vengarnos de alguien. El versículo 17 y 18 de este pasaje que estamos leyendo, capítulo 12 de Romanos, nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Biblia nos dice: no paguéis, no te vengues tú mismo, no llenes tu corazón de odio. Deja esa situación que te ha estado molestando por mucho tiempo en las manos de Dios, para que el Señor la resuelva. ¿Sabe? Algunas veces nosotros hacemos fácil la vida de alguien que se ha aprovechado de nosotros porque nosotros tratamos de buscar nosotros mismos la solución. Pero ¿sabe? Cuando Dios perdona, cuando la solución es nuestro Dios, nuestro Salvador, es distinto lo que nosotros vivimos, es distinto. No debemos vengarnos nosotros mismos. Debemos dejar la ira por cualquier situación a nuestro Dios. Con este punto terminamos. El punto número 7. Cuando alguien me defrauda, ¿reacciono apegado a la enseñanza bíblica o hago mi propia voluntad? Esa es una gran pregunta. Versículos 19 y 20 de Romanos 12 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo rogaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el versículo 13 nos dice, no, el versículo 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabe? Dios quiere en este momento que nosotros podamos ser dignos de llamarnos sus hijos, viviendo una vida íntegra delante de Él.
Y estos últimos pasajes que leímos, el versículo 10 y 11 de Romanos 12, nos enseña que el creyente no debe buscar venganza por sí mismo. Debe dejar la dificultad que ha sufrido en manos de Dios. Nos insta a orar por las necesidades del prójimo. Esa persona que está enferma, que no puede levantarse, que siempre tenga lo necesario para poder levantarse de esa cama que lo tiene postrado. Oramos nosotros por misericordia por los hijos propios, o dejamos de orar. La Biblia dice que debemos reunirnos con nuestros hermanos en Cristo. Reuníos unos a otros en amor fraternal. Ora el creyente cada día. Tal vez nosotros no tenemos una cultura de lectura que nos mantenga orando siempre. Pero debemos, como creyentes, poner en nuestro corazón el deseo sincero de poder orar y comunicarnos con el Señor. Para concluir, Dios, por medio del apóstol Pablo, escribió en este libro de Romanos los deberes de un creyente. Hoy hemos repasado gran parte de esos deberes. La responsabilidad que nos ocupa a nosotros como creyentes, cumplir esos deberes que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Tú en tu hogar, medita en la palabra de hoy. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, pedimos, Señor, que usted lo guíe al lugar a donde tiene que estar, Señor. Arrepentido de sus pecados y entregándole su vida a Jesús. Si hay un alma que quiera entregar su vida a Jesús, hoy es el momento. Yo te invito, allí donde estás, abre tu corazón a Cristo. Pídele, Señor, ven a mi corazón, te necesito. Hazme un hijo nuevo para ti. Permite que todo pueda salir bien. Gracias le damos, Señor, por las bendiciones que nos da. Gracias por estar con nosotros. Esperamos vernos, Padre, con nuestros hermanos, Padre, llevando adelante el mensaje del Evangelio a todo aquel que no te conoce, Señor. Denos un sueño reparador y esté siempre con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día. Oramos para que la bendición del Señor esté siempre con ustedes. Saludos, Dios les bendiga.